Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 4 de Planificador de Bodas, Nuea, me gustas, basados en el libro. ¿Por qué haces esto? Cuando escuchó la respuesta, no supo si se sentiría feliz o triste. Porque me gustas. Kunlun, Nuea solo pudo producir un extraño sonido en su garganta, mirando a otro lado con incredulidad. Su conciencia estaba dispersa, pero había una cosa que recordaba en su corazón. Pero te vas a casar. Aún no había terminado de hablar cuando Cylon hizo un sonido de contención en su garganta. Lo miró con ojos agudos mientras se acercaba más y más. No hables, dijo en voz baja. Sus ojos se encontraron y continuó hablando, porque estoy a punto de besarte. Los cálidos labios se apretaron, como para bloquear cualquier argumento de Nuea. Sus ojos se abrieron por un momento, pero sin saber cómo algún demonio había llegado a él para hacerlo actuar de esa manera y de repente cerró los ojos lentamente. Sabía que no debía ceder, pero el cuerpo no escuchaba las órdenes del cerebro. Las dos manos del joven se movieron hacia arriba y se envolvieron alrededor del cuello del otro para responder al beso que lo apretaba mientras los afilados dientes le mordían la boca juguetonamente. Respondió a la punta de la lengua lamiendo y saboreando la dulzura antes de empujar la suya adentro. Solo bastó el toque de esa lengua cálida y la suavidad de sus labios que lo besaban para hacer que todo sentido de responsabilidad y los rastros de su conciencia se dispersaran y no pudiera más que responder al dulce toque. Un débil sonido emanó de su garganta, atrayendo a Cylon para estirar la mano, ajustar el asiento y reclinarlo para que Nuea pudiera sentarse ahorcajada sobre él y avanzar de manera estratégica sin permitir que respirara correctamente, provocando un jadeo mientras las puntas de ambas lenguas seguían enredadas hasta volverse una sola, dejando que la saliva fluyera fuera de su boca sin que nadie le prestara atención. Ese beso era muy dulce, haciendo que Noah sintiera como si caminara sobre las nubes, dejándolo caer en una montaña rusa de emociones. Tuvo que empujar lentamente los hombros de Cylon. Era muy difícil hacer, pero quería decirle que ya era suficiente, no quería ir más allá de eso. Esta vez Cylon ya no fue obstinado, también lo soltó lentamente para hacer contacto visual y usar la punta de un dedo para limpiarse suavemente la boca. No deberías haber hecho esto, dijo Nuea con voz abatida, mirando a la persona que cerró los ojos cansado. Lo sé, respondió la otra persona, pero se negó a levantarse mientras hacía que sus frentes se tocaran. Lo sé, no tengo derecho a besarte, ni siquiera tengo derecho a que me gustes. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No piensas en absoluto en el corazón de Kunjiwa o en cómo se sentiría? Nuea quería gritarle, pero no podía hablar. Un sentimiento de culpa permanecía en su pecho, porque él mismo, el que había aceptado ese beso con anhelo, era igual de malo en sus acciones. Empujó suavemente el pecho de la otra persona y forzó una sonrisa. Está bien, porque no sucederá nuevamente. No sabía si quería recordárselo a Cylon o él mismo, pero cuando se volvió a encontrar con sus ojos, preguntó con un tono serio, ¿estás bien? No habría otro momento así, ¿cierto? La otra parte se quedó en silencio. Luego se movió hacia arriba para sentarse derecho y tomó una respiración profunda, como si su corazón estuviera muy cansado. Así es. No debía haberte besado. La otra parte se giró para sonreír. No respondió a la pregunta anterior, pero dijo en voz baja, es tarde, sube y descansa, te he estado molestando mucho hoy. Noah quería hacerle muchas preguntas, pero se quedó sin palabras. Apenas se giró para abrir la puerta y salió rápidamente del auto, pero antes de cerrarla, Cylon se volvió a hablar.